En el siglo II a.C., cuando Roma se consolidaba como la mayor potencia del mundo conocido, una pequeña ciudad en el interior de la península ibérica se negó a someterse. Rodeada por uno de los ejércitos más poderosos de la historia, sin salida, sin recursos y sin esperanza, decidió resistir hasta el final. Esta es la historia de Numancia, la ciudad que eligió la libertad por encima de la vida. Numancia se encontraba en una posición estratégica, sobre un cerro cercano al río Duero, en lo que hoy es la provincia de Soria. Desde allí dominaba el territorio circundante, lo que la convertía en un enclave difícil de conquistar. Sus habitantes pertenecían a los celtíberos, un pueblo surgido de la fusión entre culturas celtas e íberas. Esta mezcla dio lugar a una identidad única, guerreros resistentes, profundamente ligados a su tierra y con un fuerte sentido del honor. No eran un imperio ni un estado centralizado como Roma. Eran comunidades organizadas en tribus, donde las decisiones importantes se tomaban colectivamente y donde el valor individual tenía un gran peso dentro del grupo. La libertad no era solo una idea para ellos, era su forma de vida. En Numancia, la vida cotidiana giraba en torno a la supervivencia y la autosuficiencia. Las casas, construidas con piedra y materiales locales, formaban calles estrechas y funcionales. No había lujo, pero sí una organización eficiente. Cultivaban cereales como trigo y cebada, base de su alimentación, y criaban ganado que les proporcionaba carne, leche y pieles. También practicaban la caza y recolectaban recursos del entorno. Pero si algo definía a los numantinos, era su preparación para la guerra. Desde jóvenes, los hombres aprendían a combatir. Las armas eran parte de su vida diaria, y la defensa de la comunidad era una responsabilidad compartida. No luchaban por conquistar territorios lejanos, sino por proteger su hogar. Mientras tanto, en el Mediterráneo, Roma seguía expandiéndose sin descanso. Tras derrotar a Cartago en las guerras púnicas, su mirada se centró en Hispania, una tierra rica en recursos y estratégicamente clave. Lo que Roma esperaba que fuera una conquista rápida, se convirtió en un conflicto largo y costoso. Muchos pueblos hispanos ofrecieron resistencia, pero Numancia destacó por encima de todos. Durante años, los romanos enviaron ejércitos para someter la ciudad, y durante años fracasaron. Las legiones romanas, disciplinadas y bien organizadas, se encontraron con un enemigo muy distinto al que estaban acostumbrados. Los numantinos no luchaban siguiendo reglas convencionales. Atacaban rápido, desaparecían, volvían a golpear. Conocían el terreno mejor que nadie, utilizaban emboscadas y evitaban enfrentamientos directos cuando no les favorecían. Esta forma de guerra, cercana a lo que hoy llamaríamos guerrilla, desconcertó completamente a los romanos. Las derrotas comenzaron a acumularse. Algunos ejércitos romanos fueron humillados. Otros se retiraron sin lograr avances. La reputación de Roma empezó a verse afectada por una pequeña ciudad que se negaba a caer. Aquello no podía continuar. Roma no solo estaba perdiendo soldados, estaba perdiendo prestigio. Fue entonces cuando tomaron una decisión definitiva: enviar a uno de sus generales más experimentados y respetados, Publio Cornelio Escipión Emiliano. Escipión no era un comandante cualquiera. Había demostrado su capacidad destruyendo Cartago, uno de los mayores enemigos de Roma. Y cuando llegó a Hispania, comprendió rápidamente que Numancia no era una ciudad común. No iba a caer fácilmente. En lugar de repetir los errores de sus predecesores, decidió cambiar completamente la estrategia. Nada de ataques directos. Nada de asaltos inútiles. Si no podía vencerlos en batalla, los vencería con el tiempo. Escipión ordenó construir un cerco total alrededor de Numancia, una impresionante obra de ingeniería militar. Kilómetros de murallas, fosos, torres de vigilancia y campamentos fortificados. El objetivo era claro: aislar completamente la ciudad. Nadie entraría, nadie saldría. El suministro de alimentos se cortó. Las rutas quedaron bloqueadas. Numancia quedó atrapada. Al principio, los numantinos intentaron resistir como siempre. Lanzaron ataques contra el cerco, intentaron romper las líneas romanas, pero esta vez era diferente. Roma había aprendido. El cerco era sólido. Cada intento de escape era repelido. Con el paso de las semanas, la situación dentro de la ciudad empezó a deteriorarse. Los alimentos escaseaban, luego desaparecieron. El hambre se convirtió en el enemigo más cruel, más implacable que cualquier legión romana. Las enfermedades comenzaron a extenderse. La debilidad afectaba a todos: guerreros, ancianos, niños. Y aún así, no se rindieron.
La rendición significaba convertirse en esclavos, perder su identidad, su libertad, su dignidad. Para los numantinos, aquello no era una opción. El tiempo pasó, la situación se volvió insostenible, y entonces tomaron una decisión que los convertiría en leyenda. Antes de entregarse, muchos decidieron destruir todo lo que tenían, quemaron sus casas, sus pertenencias, su propia ciudad. Prefirieron reducir Numancia a cenizas antes que verla en manos romanas. Según relatan las fuentes antiguas, muchos eligieron la muerte antes que la esclavitud. Familias enteras tomaron decisiones extremas. Guerreros que habían resistido durante años ahora enfrentaban su último acto de resistencia, no contra Roma, sino contra el destino. En el año 133 a.C., cuando los romanos finalmente entraron en Numancia, no encontraron la victoria que esperaban. No había gloria, no había celebración, solo silencio, ruinas, cenizas y el eco de una ciudad que se negó a rendirse. Roma había conquistado Numancia, pero no la había derrotado en espíritu. Con el paso del tiempo, la historia de Numancia se convirtió en un símbolo, un ejemplo de resistencia frente a la opresión, de lucha por la libertad incluso cuando todo está perdido. Su nombre ha atravesado siglos, recordándonos que el valor no siempre se mide en victorias. A veces, el mayor acto de valentía es resistir hasta el final. Porque Numancia no fue solo una ciudad, fue una idea, la idea de que hay cosas más importantes que la vida misma, y que incluso frente al imperio más poderoso del mundo, siempre habrá quienes elijan no rendirse. Hoy, viviendo en este modernismo contemporáneo, se han ido perdiendo los valores de la comunidad, el sentimiento de pertenencia y, sobre todo, el honor. Mantén tu honor, tu lealtad a los tuyos y honra siempre a los que te precedieron, no les traiciones, mantén el legado heredado, pues la sangre es la unión con nuestros ancestros y el suelo, el lugar al que pertenecemos. Dios con nosotros.